Bienvenida a todos y todas. Gracias por estar acá. La idea es tener un desarrollo que les quede grabado para que lo puedan recuperar cuando lo necesitan o los que no pudieron estar presentes hoy en este momento. Y hola Rocío, hola a todos. Y a su vez después vamos a hacer un tiempo de trabajo solos nosotros de intercambio en un Zoom. Esa sería nuestra segunda hora. O sea que vamos a hacer un momento de trabajo más teórico, pero a su vez práctico, porque vamos a reflexionar y ustedes van a tener que hacer cosas en el chat en la medida de lo posible. Y otro momento donde vamos a charlar más íntimamente los que pertenecemos a la clase de Educación Artística de segundo año del Instituto 140 de Tigre. Esto lo aclaro porque sé que hay personas que están participando de este encuentro, que siguen el canal y bueno, muy bienvenidas porque esto es una clase abierta y en todas las clases tenemos diferentes maneras de aprender, así que espero que esta clase les sirva a todos. Bueno, para acompañar y empezar, veo que hay saludos. Hola, buenas tardes. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este saludo que les hice yo diferente? ¿Alguien se atreve a decirme qué quiero representar con lo que puse en el chat? A decirme, obviamente, a través del chat o a contestarme en el chat con alguna otra imagen. Por ejemplo, a ver, yo voy a intentar contestar con otra imagen. Que el día está bastante fresco. Muy bien. Sí, muchas nubes, poca sol, pero acá hay algo que todavía no tuvieron en cuenta, que es que hay olas. Entonces, ¿qué les quise decir? Que Eva lo dijo con un signo, que está bastante fresco también. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir acá? Lluvioso. Sí, ya se fue la lluvia, pero en realidad en el dibujito no digo que está lloviendo. ¿Qué es lo que digo? A ver. A ver, les damos un tiempo. Ola de frío. Bueno, ola de frío. O podría haber dicho que intentar decir, y no me quedó bien mi signo. A ver, ahora sí, lluvioso. Pero ahora estaríamos acá. Si es que estoy transmitiendo desde la isla, me encantaría, pero estoy transmitiendo desde el continente. Estoy transmitiendo desde acá. Ahí. Desde la ciudad. A ver qué me dicen. Hola, buenas. ¿No está en el río? Ah, el río está arriba. Y sí, bueno, era la idea. Empezar a jugar de alguna manera con las herramientas que nos da también la tecnología. Bueno, ya llegaron algunos, yo diría que bastantes. Qué bueno que estén acá. Buenas tardes de nuevo, no está de más decirlo. Y vamos a empezar a hablar del paisaje en la educación. ¿Saben qué? Acá tengo un paisaje cerca. Yo se los voy a mostrar a ver si ustedes en algún momento lo reconocen. Eso sí, les aclaro. Se los muestro para que lo vean bien. Es un paisaje bellísimo que me regaló una profesora, ¿sí? Que se llama Marcela, que es una genia, una profesora de inglés, que yo le dije en un Zoom en pandemia, qué hermoso cuadro que tenés en tu casa.
Y pasó el tiempo. Ah, muy bien. Y dio la casualidad que ella se tuvo que mudar, tenía que hacer lugar y me dijo, este cuadro quiero que lo tengas vos. Y gracias a eso tengo este hermoso cuadro de La Boca, que es una pintura original que ella tenía de un autor que se llama Gino Benza. Y es del año 76, El Riachuelo, La Boca. Muy, muy bien. Estuvieron muy atentos y ya empezamos bien. Empezamos bien, yo diría muy bien, porque no se dejaron engañar. No cualquier río, no cualquier barco es el delta de Tigre. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver otros lugares y ustedes me van a decir, los que tienen más experiencia. Me encantaría ir a conocer La Boca. Bueno, La Boca se puede ir a conocer hasta en colectivo. En tren y colectivo llegás a La Boca y es una manera de darle continuidad a la ciudad educadora del año pasado. Acá me están tirando. En el 152 va. Listo. No hay excusa, hay que conocer La Boca. Pero ahora muestro otro río. Este río ya no tiene la ciudad tan cerca, tiene otros tipos de barco, no tiene ese puente tan característico, Tigre. Bien, Laura, parece un arroyo. Sí, es parte del delta de Tigre, en este caso. Muy bien. Bien. Y acá no tenemos sonido, ¿sí? Pero, ¿qué estamos viendo? ¿Quién me puede decir lo que? ¿Las canoas? Sí. ¿El agua de qué color es? A ver. Los muelles, muy bien. El agua es marrón. Es el agua de río, de nuestro río. ¿Y entonces qué pasó acá? ¿Este no es el río? ¿Por qué el agua acá toma otro color? Y fíjense cómo estamos intercalando técnicas antiguas, como mostrar un libro, mostrar un cuadro, un original, y de repente usar el chat, ¿sí? Que a mí me ayuda un montón para saber lo que ustedes están pensando. Y dice, ahora es de noche, el atardecer, un lago artificial, claro, es un barrio. ¿Y por qué el río está teñido de otro color y no se ve marrón? ¿Qué es lo que hace que el río se vea de otro color? Cambia la luz, perfecto. Las luces, la luz, exactamente. La luz tiene influencia en el color de las cosas. Entonces, la luz, el color del cielo nos tiñe el color del agua. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Porque tenemos un agua que sabemos que es marrón, pero que en la foto la vemos violácea, celeste, ¿no? Entonces ya nos estamos planteando una duda o algo que aprender en relación a esta diferencia entre lo que vemos y lo que sabemos que es. Y acá surge de este intercambio con ustedes que están comentando, pero súper bien, para entender un poco este tema, muestro otro ejemplo. Ahí estamos. Muestro otro ejemplo. Y acá de nuevo, la vemos de qué color al agua. Ahí. Marrón tirando. Yo pensé que era el Río de la Plata. No, Puerto Madero. No, es todo de Tigre. Y este es un marrón tirando anaranjado. Sí. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, hay muchos tonos. Ahí está, marrón rojizo. Bien, o marrón tirando a naranjado.
O sea que de solo observar un paisaje, en este caso el paisaje que nos rodea en el instituto, en los diferentes momentos del día, ya podemos tener un tema para empezar a desarrollar un trabajo. En el caso mío, como maestra de arte, ¿sí? Empezaría a trabajar qué pasa con la reflexión de la luz, ¿no? ¿Por qué hay una diferencia entre el color local, el color que yo sé que tienen las cosas, y el color que veo? Ese sería un trabajo bien de profesor de educación artística. Pero ustedes, como maestros, también le pueden sacar mucho provecho a observar el paisaje. Entonces, ya de por sí, para empezar a hablar, aprender a observar es una habilidad muy importante para todas las personas. Y es una habilidad que es muy importante que los chicos desarrollen. Ahora, cuando uno trabaja como docente o estudia en un ambiente tan rico en imágenes, colores, sonidos y en cuestiones para trabajar en la escuela, como es trabajar en el Delta de Tigre, es casi una obligación tener que desarrollar esta mirada. ¿Por qué? Porque es muy provechoso para todos. ¿Qué corriente educativa muy antigua, 200 años atrás, en otro continente crearon una corriente educativa que se llamó la Escuela Nueva? Seguro la vieron o la van a ver con algún profesor de pedagogía o de otras de las materias del espacio de la fundamentación. La Escuela Nueva, ¿qué proponía? Salir a la naturaleza y aprender en función de las curiosidades o de las circunstancias que nos presentaba ese ambiente que nos rodeaba. La Escuela Nueva proponía tomar el paisaje, ¿sí?, como nuestro primer libro, digamos, o manual, ¿sí?, para empezar a aprender. Acá en Argentina, ¿quién desarrolló? Hubo varios educadores que desarrollaron en esta tendencia, pero la más conocida fue Olga Cosentini. Si quieren pueden ver la escuelita de la señorita Olga, aunque ellas eran dos hermanas, y ellas lo que hacían era salir a dar clases al exterior. Lo vimos en pedagogía con las hermanas Cosentini. Perfecto. Muy bien. Esto es lo que tenemos que hacer siempre. Relacionar lo que aprendieron en otras materias, ¿sí?, o en otros años, ¿para qué? Para que eso que aprendieron no se les olvide. Entonces, ¿qué hacían en esta escuela? A ver, ustedes dicen, lo vimos en pedagogía. ¿Quién se anima a decirme qué hacían? Yo hablo de la teoría, digo, es un conjunto de principios pedagógicos opuestos a la escuela tradicional, ¿sí?, que basa la enseñanza en el reconocimiento del paisaje, la necesidad. Dice, también lo vieron en un taller de filosofía. Bien, ¿y qué hacían? Por ejemplo, si tenían que analizar, aprendían de la naturaleza, salían con los niños a distintos lugares, daban clases al aire libre, en plazas. Bien, el ejemplo más obvio es, si estamos trabajando en la isla y tenemos que hablar del agua, ¿de dónde vamos? ¿Desde dónde hablamos del agua? Salían del aula, experimentaban en el exterior, escuchaban el ruido de los pájaros y de ahí partían para iniciar. No corregían los cuadernos. Fíjense qué interesante. Aprendían de su entorno. Bueno, nosotros, obviamente, yo no propongo estar en contra de los cuadernos y de un montón de rituales de la escuela que nos acompañan. Pero sí, si ustedes trabajan en una escuela de islas y tienen que trabajar el agua, bueno, háganlo cerca del agua, ¿sí? Tienen que trabajar los insectos, bueno, se ponen repelente para mosquitos y trabajan los insectos en la naturaleza, ¿sí? Acá aclara muy bien Hilda, usaban los dibujos de los niños.
no necesitamos tener todos exactamente el mismo manual para aprender. Podemos nosotros ser nuestros creadores de nuestro manual, ¿sí? Salir a la naturaleza, ver en este caso hablamos de un paisaje, pero lo podríamos llevar, por ejemplo, a dibujar las plantas. Si tenemos que aprender la diferencia entre un árbol y un arbusto, bueno, buscar un árbol que tiene un tronco, encontrar un arbusto que tiene múltiples ramas que salen y decir, bueno, vamos entendiendo la diferencia, bueno, la vamos a dibujar y la dibujamos nosotros. Y cuando esa fuente de información que dibujamos nosotros queda consolidada, ya sea cuaderno, carpeta, foto o el medio que sea, porque ya pasaron muchos años desde que las hermanas Cosentini trabajaron y desde que los impulsores de la nueva escuela desarrollaron esta idea. Bueno, nosotros podemos mezclarlo con tecnologías, porque las tecnologías claramente son parte de nuestras vidas y son aquello que nos permite, en este caso, el día de hoy, tomar una clase a cada uno desde su casa, su lugar de trabajo, sin tener que movilizarse hacia el instituto, y también nos permite que la clase quede grabada y que aquel que por algún motivo hoy no se pudo conectar, mañana o en la semana o en cualquier momento del año pueda ver la clase. Entonces, las tecnologías nos pueden ayudar un montón, pero lo importante es que mantengamos, ¿sí?, o podamos recuperar esa esencia de la naturaleza, ¿sí? Entonces, uno dice, no trajeron, hoy podríamos haber hecho un dibujo, no trajeron materiales. Bueno, pero podemos igualmente apreciar el paisaje. Entonces, ustedes dirán, bueno, apreciamos el paisaje, entonces tenemos un día de ocio. Bueno, pero nosotros estamos en un profesorado de educación primaria. Se supone que les tengo que enseñar o a entender el aporte de la educación artística o a que ustedes puedan utilizar la educación artística como un elemento facilitador de los aprendizajes. Entonces yo me permití hacer una ayuda a memoria que un poco se los pasé en la info del video. Dice, los niños dibujaban mucho, por supuesto. Hoy en día también podríamos trabajar, los niños fotografían mucho, ¿sí? Si esa fotografía está apoyada en la observación previa, ¿sí? Entonces sigo con, bueno, estas relaciones. Ustedes, lo primero que vemos es, bueno, un clima de investigación, de comprobación de la realidad, y la relación con las ciencias naturales, ¿no? Entonces, ustedes cuando dicen se puede trabajar los diferentes tipos de especies, diferentes entre vertebrados e invertebrados, y mirarlo en la isla, tal vez los recursos son otros. Tenemos que, bueno, ver qué recursos tenemos en la isla, ¿sí? No todos tienen celular, por supuesto, me están diciendo acá en el chat, pero a veces uno puede hacer con un solo celular o con una sola cámara. Uno puede ir justamente dándole un valor distinto a esa foto que se va a sacar y elegir el lugar donde se quiere sacar la foto y que después se vaya decidiendo dónde se saca la foto. No todos a lo loco sacando 50.000 fotos, sino trabajar esa foto, elegir ese lugar, mirar muy bien. Entonces, la primera asociación que tenemos entre el paisaje y la educación son las ciencias naturales, ¿sí? Después tenemos que ver, ustedes como maestros que van a tener que enseñar ciencias, tendrán que ver cómo hacen registros, cómo deciden hacer registros, si por medio de cuadros, si por medio de relatos, pero digamos, esa es nuestra primera asociación. Pero nuestras otras posibilidades, y ahora ampliando al paisaje sonoro, ¿sí? ¿Cuál sería el paisaje sonoro?
ese paisaje que ya no nos lo da la imagen, sino nos lo da el sonido del lugar, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes acá, yo lo escucho. Que calculo que ustedes lo deben escuchar también cada tanto, un zzzz del ascensor. Es parte del paisaje sonoro de mi casa, de mi vivienda. ¿Sí? No lo puedo evitar. Y si alguien es muy agudo, lo va a escuchar. Ahora, ustedes estuvieron en la semana viendo diferentes paisajes. Algunos del delta, algunos de otros lugares. Dice, yo el viento y el sonido del río. Hermoso paisaje para ver. Ahora yo les voy a hacer escuchar, ¿sí?, a ustedes en este momento, espero que me salga bien, ¿sí? Les quiero hacer escuchar un sonido y quiero ver si se animan a representarlo con una onomatopeya en el chat del video. A ver si se animan y voy subiendo el volumen. ¿Se escucha? Muy bien. Cri, cri. Voy por otro. Voy por otro que va a ser distinto. Bien. ¿Qué se escucha acá? Está medio mezclado. Bien. Sí. Difícil porque había grillos, mucho viento. Y ahora vamos por otro. Agua. Ah, pero agua no es... Agua no es onomatopeya. Cuando ustedes ponen la palabra, no me están haciendo la onomatopeya. La onomatopeya es más difícil. A ver Ah, sí, pero si dicen un motor, sí, había un motor, sí, pero no es la onomatopeya. Si dicen viento, pasa lo mismo. Vamos a ver otros que los tenía preparados acá y ahí estamos. Ahí. ¿Qué estamos escuchando? Bien. ¿Es el tren o el colectivo? El sonido, las onomatopeyas las hicieron muy parecidas a lo que dicen los libros de prácticas del lenguaje. Así que así, de improviso, muy bien. A ver, ¿quién se anima a decir si era el tren o el colectivo? Al aire, el colectivo, el aire y el colectivo del motor. Muy bien. Hilda, muy atenta. Catherine, muy atenta también. Colectivo, era el colectivo. Vamos a ver, ¿sí? Colectivo, muy bien. Vamos a ver este. Vuelvo a subir el volumen. Acá están en duda entre tren y colectivo. Es un transporte público.
Esa bocina no les di idea de qué es. Subte, muy bien. Es el subte, muy bien, muy agudos. Bien, lo silencio, muy bien. ¿Cómo se dieron cuenta que era el subte y no otra cosa? Yo ya lo estuve analizando, pero ¿cómo se dieron cuenta de que era el subte y no otra? ¿Por qué? Porque no hay viento de afuera. Por la frenada, ahí está, por la frenada. Esa frenada, ¿sí? Muy bien. Y sube la gente y no hay viento y es como que de nuevo fricciona el metal. Excelente. Bueno, veo que están re atentos. Ahora, capaz que por la tecnología salió así nomás, pero la verdad es que el ruido del subte es mucho más ensordecedor que el ruido del colectivo. ¿Eso ustedes lo han comprobado? Entonces yo dije, bueno, y esto incluso se los puse acá en la info del video. Dice, terrible, sí, el ruido del subte es terrible, yo lo utilizo. Y entonces uno podría decir, bueno, trabajamos con el subte educación ambiental, por supuesto, ¿sí? Trabajamos ciencias sociales, cómo son los medios de transporte, cómo eran, cómo fueron, qué impacto tienen en la economía. La línea D es suave, claro, porque es nueva. Esta que yo les pasé era la E. Me sentí ahogada con solo sentir el ruido. Bueno, para algunos es un paisaje sonoro natural y uno ya se olvida de que esté ese ruido. A Laura no le gusta el subte. Bueno, hay otras formas de transporte. Lo que el subte sí tiene es que es súper eficiente. Y con esto que me dijiste, Laura, me estás dando pie para trabajar, para hacer la relación con el contenido que quería trabajar, que era matemáticas. Ustedes dirán, ¿cómo pasamos del paisaje sonoro a la enseñanza de las matemáticas? Y bueno, yo estuve investigando un poco esto de que claramente nunca viajé en subte, entonces tenés que probar viajar en subte. ¿Qué pasa? Hay una medida para los sonidos, que son los decibeles, que la unidad de medida es el decibelio, está puesto en honor a Graham Bell, que fue el inventor del telégrafo. Entonces, hay una medida que es de decibeles, y hay aparatos que miden los decibeles, y en general ustedes vieron que en matemática siempre hablamos de el metro como unidad de medida, del peso, de los litros, pero no nos planteamos algo que es tan interesante como medir el sonido y cómo trabajar, investigar con esta cuestión, que para algunos resulta muy útil porque viajamos mucho más rápido a través del subte, cruzamos la ciudad en capaz 20 minutos, cuando con otros transportes públicos tardaríamos 1 hora. Entonces ahí ya tenemos para hacer una situación problemática para trabajar en matemática, lo que ustedes ya van a conocer con la profesora de matemática este año como trabajo rico, o sea, un problema real. Si viajo en subte, ¿cuánto tardo en llegar de un lugar a otro? ¿Sí? Si viajo en colectivo, ¿cuánto tardo? ¿Qué medio es más eficiente? ¿Cuánto tiempo me ahorro? Pero a su vez, ¿qué pasa con el ruido? ¿Cuánto es el ruido del subte y cuánto es el ruido si voy por la superficie de la calle? Entonces les decía, yo también estuve investigando para esta clase, en general en la Argentina, en zonas residenciales, de 7 a 21 horas tenemos 55 decibeles como máximo,
¿sí? Si alguien se pasa de esos decibeles, uno puede llamar a diferentes números para quejarse por ruidos molestos. Hay ordenanzas que así lo reglamentan. Y también en zonas industriales hay un poquito más, sube hasta 68 decibeles. ¿Sí? Quiere decir que tenemos como dos estándares diferentes. Uno para la zona urbana o residencial y otro para la zona industrial. Y para hacer fiestas con volúmenes altos se piden permisos especiales. Fíjense qué interesante podría ser medir los sonidos o detectar dónde podría haber más o menos sonidos, ¿no? Y hacer una evaluación de si hay o no contaminación ambiental, ¿sí? Así que acá tendríamos un montón de cuestiones de pasar a números a partir de un paisaje sonoro. O sea, a partir de una situación estética, a partir de la observación tanto visual y la audición, o sea, la percepción tanto visual como auditiva de un medio de transporte. Fíjense que lo que parecía difícil de unir, sí se puede unir. Y cuánto más interesante es hacer un cálculo o resolver un problema sobre una cuestión real que a ustedes se les planteó. En este mismo grupo hay quienes viajan en subte ruidoso, en subte suave y quienes nunca viajaron en subte. Bueno, si uno quiere sacar la conclusión de si vale o no la pena viajar en subte, bueno, tendrán que hacer estas cuentas, ¿no? ¿Cuánto se tarda en colectivo? ¿Cuánto se tarda en auto? ¿Cuánto se tarda en bicicleta? ¿Cuánto se tarda en subte? ¿Será verdad que en bicicleta puede ser más saludable en algún aspecto? ¿Qué pasa con los sonidos de la calle? ¿Tenemos los mismos sonidos o diferentes que si vamos en coche o en colectivo? Bueno, cuestiones que quedan pendientes para que sigamos pensando. A ver, porcentajes, por supuesto. Problemas para despejar, cuánto tardo si voy con tal medio de transporte, cuánto tardo si voy en tal otro medio, cuánto tardo si hago combinación. Acá proponen realizar gráficos versus horas del día. Totalmente. Miren qué interesante. No es lo mismo viajar a la mañana que viajar a la tarde que viajar a la noche. No es lo mismo, para nada. Entonces acá volvemos al tigre, que era lo que yo ya tenía marcado para trabajar. Y las preguntas, algunas de las preguntas que ustedes hicieron, vieron que yo les había dicho, también, ¿cuánto cuesta viajar en subte o en tren? Y sacamos la cuenta que nos conviene más. Pero voy a mostrarles una imagen que tiene que ver con nuestro bello y amado tigre. En este caso, ahí, la persona se está trasladando en una canoa. Bueno, la canoa es mucho más suave, ¿sí? Su sonido. Pero ¿cuánto tardo en llegar? Por ejemplo, el que vive en la isla, ¿cuánto tarda? ¿Ustedes cuánto tardarían en llegar a una escuela yendo en canoa? Acá aclaran tracción a sangre. ¿En cuánto tiempo se llega a destino? En cambio, los barcos, ¿sí? En el barco colectivo, ¿cuánto se tarda? Si hay docentes que tardan 2 horas en llegar a una escuela de islas, ¿cuánto tardarían en canoa? ¿Sería posible ir en canoa? ¿Sería viable? Y ahí de nuevo pasamos de un cálculo matemático a las ciencias sociales, ¿no? Cómo nos organizamos en nuestra sociedad para cumplir con ciertas costumbres, ¿no? La maestra no puede decir, yo
decido ir en canoa, me tardo 3 días en llegar. No, ahí la maestra tiene que ir en la lancha de los docentes, ¿no? Entonces, tenemos, a partir de los paisajes sonoros, tenemos posibilidades de estudiar, hacer muchísimos cálculos con los decibeles, ¿sí? Por supuesto, reconocer cada sonido, ¿sí? Y nombrarlos, o hacer las onomatopeyas, y justamente esta es la última parte que dejé para el final, porque en general es lo que asociamos primero, que es ver un paisaje, hacer una descripción, ¿sí? Entonces, acá me dicen, recibir a los estudiantes ya tiene tarea en la lancha de pasajeros, por supuesto, ¿no? Todo el viaje del docente y ir en la lancha es toda una experiencia diferente del docente de ciudad o del docente digamos, que no está en islas. Y esto tiene que ver claramente con ciencias sociales. Pero a su vez, cómo narramos, cómo describimos todo esto que estamos diciendo, tiene que ver con las prácticas del lenguaje. En general, asociamos un paisaje con una descripción. Bárbaro, es algo que nosotros hicimos. Pero también se pueden hacer, en relación a los paisajes sonoros o a estas investigaciones, textos informativos. Entonces, ya no es solamente el texto descriptivo, sino un texto informativo de otros datos que se van obteniendo de este lugar observado. A su vez, ¿qué fue lo que más les costó hasta ahora en lo que escribieron, en los paisajes sonoros que estuvieron viendo? La imaginación. A partir de un paisaje, uno en realidad puede imaginar infinidad de historias. Y hasta ahora pusieron cosas que podrían ser, pero no imaginaron historias complejas o con mucha fantasía. Eso lo tenemos que trabajar. Podemos trabajar muchísimas historias solo a partir de lo que nos empieza a sugerir un paisaje. Y, por supuesto, de los paisajes sonoros podemos enseñar o aprender el uso de las onomatopeyas. Y cuando usamos onomatopeyas, en general no pensamos tanto en textos informativos, sino también en otro tipo de textos, como puede ser la historieta, ¿sí? Entonces, ahí, de nuevo, podemos generar nuevos aprendizajes siempre a partir de un paisaje. Acá me dicen, quizá estuve en duda. Por supuesto, porque, a ver, siempre que estamos aprendiendo o enseñando, nosotros creemos que tenemos algo planificado, que está bárbaro, y se nos queda, y algunas cosas no las explicamos, o tal vez si las explicamos, el otro ya se cansó y no nos entendió. Así que yo estoy sumamente conforme con aquellos que pudieron ir trabajando la descripción del paisaje, pero sí lo marcaba como una cuestión de, bueno, fue tal vez muy detallada la descripción de los paisajes en lo que veían, en algunos se mezclaba con lo que escuchaban, y en otros se mezclaba con lo que inferían, o sea que era que lo que se veía, lo que se escuchaba y lo que se infería se iba entrelazando en la observación. Y en la parte de inventar una historia, tal vez se habían quedado tímidos o tímidas, pero no se hagan ningún problema. Eso es parte de aprender, y justamente, fíjense cómo un contexto nuevo, aunque sea algo tan simple como decir un comentario sobre un video de una lancha que va por el río, es un contexto nuevo de trabajo, nos genera como cierta duda o curiosidad, o lo habré hecho bien, ¿no? Yo veía que todos como que se preocupaban mucho por hacerlo bien. Y bueno, lo importante era, sobre todo aquellos que ya lo hicieron, yo les agradezco muchísimo porque
porque dieron pie para que les pueda dar esta devolución y estos comentarios. Entonces, bueno, espero que de todo esto nos quede claro que salir al paisaje a observar es algo muy, muy importante en la educación, y que si estamos en una escuela de ciudad, también lo podemos hacer. Y podemos hacer desde nuestro patio de nuestra escuela, bueno, una vista amplia de la escuela, y eso también es un paisaje. El paisaje es se ha desarrollado en la historia de la humanidad desde que los humanos empezaron a poder captar imágenes, a captarlas, ¿no? Y a reproducirlas. Entonces, tenemos paisajes marinos, ¿no? En palacios muy, muy antiguos, de Creta, por ejemplo, de los griegos, tenemos paisajes marinos. Después, con la evolución, por ejemplo, en la pintura europea, tenemos los paisajes venecianos. Las personas iban a Venecia y se llevaban cuadritos chiquitos, así como este de la boca, que mostraban los canales de Venecia. Y eso era el equivalente a sacar a tener la mejor foto en Instagram. El que en su casa tenía un cuadro, un paisaje veneciano, quería decir que había estado de vacaciones en Venecia. Y eso era lo más. Entonces, con el correr del tiempo se fueron ampliando la forma de trabajar los paisajes, ¿no? Y ya no solo fue retratarlos lo más parecido posible, sino representarlos con estilizados, ¿no? O geometrizados, o con mucha influencia de la luz, como hacen los pintores impresionistas. Y bueno, desde el arte también se puede trabajar mucho el paisaje y la historia de la representación del paisaje, y por supuesto, desde que tenemos la fotografía, hay una proliferación de fotógrafos de paisajes por todo el mundo. Ahora ustedes me preguntaban, los que habían hecho el trabajo en Word, lo van a entregar por el campus, no se hagan problema. Así que vamos a hacer un recreito de 15 minutos, yo hago un enlace, nos vamos a reunir en un Meet, y ahí sí nos sacamos algunas dudas más. Espero que este desarrollo, un poco sistematizado y teórico, pero que ustedes fueron siguiendo muy bien, les sirva para tener bien presentes estas cuestiones tan importantes del paisaje sonoro, del paisaje y el paisaje sonoro en la educación, y para nuestro próximo trabajo que se llama escena sonora, y que también pone en juego todo lo que estamos aprendiendo ahora. Bueno, un beso grande. Si hay gente que pasó por este video, le gustó, quiere seguir el canal, por supuesto, todos están invitados a seguirlos. Estas clases son abiertas a la comunidad y esperamos que sirvan. Por supuesto, dudas o opiniones son absolutamente bienvenidas porque nos hacen crecer a todos. Bueno, un beso y nos vemos en un rato.